Oye, un cuate se suicidó en la Torre Eiffel, fíjate. Qué elegante, ¿no? Pues sí. Ah, pues sí, y además aparece en las principales reseñas de la ciudad Lux. ¿Qué brincó? Creo que es el lugar más visitado y que más ingresos produce al gobierno francés. Sí, sí, el mismo Hitler, cuando visita el París ocupado, lo llevan allí a la Torre Eiffel, pero no los trabajadores dijeron que no funcionaban los elevadores. Boicotearon, Sí. descompusieron los elevadores a propósito. Algo hicieron para que se trabaran, que no se... Está retratado frente, ¿no? Sí. Pero no se pudo subir. El lugar donde se retrató tiene una placa, desde aquí se fotografió Hitler. Está junto al Museo del Hombre, que hay ahí en París. Es el monumento que tiene una historia más curiosa, ¿no? Primero fue erigido simplemente para una exposición. Se pensaba que iba a ser demolido. Y luego algunos trinqueteros propiciaron que se interesaran por comprar por chatarra el material y los embarcaron, los embaucaron. Sí, la vendieron, en varias ocasiones han intentado venderla, pero fíjate, cerraron la torre, creó un caos entre los cuerpos de rescate, se comenta la noticia y ya, se acabó, y se vuelve a abrir al turismo. De nada sirve que intenten suicidarse en estos lugares y dejar un antecedente. Creo que la historia de la torre va más allá de los suicidas, y qué bueno que no dejaron entrar a Hitler. Un lugar que se salvó de su presencia. Qué bueno, qué bueno. También de ahí se han muerto gente que ensaya formas de volar. Hay varias películas. Bola, gente bola. que enseña alas artificiales y se avienta de ahí, mira, como plomo cae. Plop. Eternamente está siendo pintada, porque Sí. cuando ya acabaron de un lado, del otro la pintura ya está Corroída. carcomida, sí. Ajá. Y igual la iluminación, ¿no? Está constantemente revisada y recorriéndose. Sí. Tiene un equipo de mantenimiento asombroso, Y un presupuesto que me imagino debe ser muy alto por lo mismo. pero les reditúa alto. Claro que sí. Es el monumento más visitado en todo el mundo. Más que el Taj Mahal y que el Vaticano y todo eso. No, Sí. no. Más retratado Más, también. mucho más, sí. Sí. Más que la Estatua de la Libertad. También. Sí. Fíjate. Y- Hay que ir. Y la criticaban por fea, ¿verdad? Sí que era un mamarracho que afeaba el paisaje de París. Y se volvió símbolo. Se volvió símbolo. ¿Quién lo iba a decir? Se supone que el autor de la Torre Eiffel es el mismo que diseñó el Museo del Chopo, Exacto. Ahí tiene una plaquita. que también es una estructura metálica fundamentalmente. Pues la Estatua de la Libertad también, Gustavo. que está hueca. Pero no hay comparación entre la Estatua de la Libertad, que parece un gigantote, y la Torre Eiffel es estética, tiene una línea. Ahora hasta se ve bonita. Sí. Oye, pero además dicen que iluminada es una maravilla como de cuento. Cuando a las personas que les ha tocado, porque no a todo el mundo le toca verla iluminada, a quienes les ha tocado verla iluminada dicen que es fascinante. Amado Ríos Cabrera de Gustavo Amadero tiene 64 años. Una aclaración para Carlos Ferreira, que mencionó que el Museo del Chopo y la Torre Eiffel las construyó él mismo, pero el Museo del Chopo es una obra de Bruno Mori. Su museo gemelo fue el Pabellón Japonés, donde en 1910 se celebró el Centenario de México. Dicho museo, en el año 1913, pasó a ser el Museo de Historia Natural, que está ubicado en la colonia Santa María la Ribera. Pero hay una placa que dice que la compañía que hizo la estructura es la compañía Eiffel. Ya se había muerto Eiffel cuando hicieron el... Sí, yo oí un relato medio fantasioso, que un barco que transportaba esa estructura, quién sabe a dónde se dirigía, y frente a las costas de México tuvo que acercarse
Y entonces compraron e instalaron ahí ese museo. Algo así oí yo. Yo creo que aquí hay una pequeña confusión, quizá de mi parte, no sé si la del señor que llamó, porque él habla de la estructura esa y habla del Museo del Chopo. Y yo tenía la idea de que era exactamente lo mismo. El Museo del Chopo que está construido en la estructura. Ah, sí, es lo mismo. Es lo mismo. Pero el señor habla de dos cosas distintas, porque dice, ¿y el Museo del Chopo que está en Santa María? No. No, es No. que durante mucho tiempo el Museo del Chopo fue el Museo de Historia Natural. Acuérdate que Lo había era. un gran dinosaurio ahí. Bueno, los huesitos. Entre telarañas y toneladas de polvo. Sí, afortunadamente se lo dejaron a la UNAM Y lo rescató. y lo rescató. Oye, por cierto, a propósito de barcos con cargamentos extraños, en la Plaza del Mercado, o cerca de la Plaza del Mercado en Lisboa, hay una estatua que se asegura que es la estatua que se traía de Maximiliano a México, pero que el barco que lo traía se entera de que Maximiliano ya lo habían cepillado por acá, y entonces deja la estatua en Lisboa, y en Lisboa la colocan en una plaza pública y le dan otro nombre. Esta historia que fue publicada aquí en México, yo de visita en Lisboa pregunté, ¿Y qué placa tiene? no pude saberlo por una razón, porque estaba totalmente en reconstrucción toda la zona. Mira, hay otras dos historias también medio fantasmagóricas. Una, que el Palacio Nacional de México tenía planos para hacer construida una prisión, que de eso tiene facha, y que los planos originales se llevaron a Perú, ¿o a dónde? A Perú. Y luego hay otra historia también medio difícil de precisar, de que Cuauhtémoc, que está ahí en el cruce de Reforma e Insurgentes, es Atahualpa, porque su atuendo es totalmente diferente, y que la estatua correspondiente a Cuauhtémoc fue a dar Y no solo eso, a que Perú. Cuitláhuac, el que está allá En en Reforma. frente de Tlatelolco, no es Cuitláhuac, sino que es Atahualpa. Atahualpa, que está en Perú. Creo que esa es la estatua del error. La de Reforma. Fue muy famoso que lo mandaron a hacer aquí. Sí. Un escultor que Mexicano. reconoció su obra. Ujú. Bueno, cuando vemos el Palacio Nacional, ¿a poco no tiene más imagen Sí, de prisión? Pues, De Cuartelero, fortaleza una prisión. fortaleza. Cuartelero. Sí, eso es. Incluso las torretas, esas que tiene. No, bueno, pues Un esas son castillito, agregadas. sí. ¿Quién sabe qué habrá de cierto en esos relatos o confusiones históricas? Pero de veras el supuesto Cuauhtémoc está envuelto en una túnica media extraña ahí, y con una Bueno, lanza en la es que mano. recuerda que así veían ellos a los aztecas. Ven los cuadros de aquella época sobre Tezuma y traen eso, imitan traen- a los romanos. Pero traen una capa nomás, ¿Rom ¿Sí? qué? no un envoltorio completo como el ¿cómo se llama el indio este que retrata a Rius? Calzoncín. Calzoncín, sí. Bueno, realmente Calzoncín era un guía, era un jerarca indígena, ¿eh? Sí. Ujú. Aquí me están dando en producción los datos del Museo del Chopo. Mira, en 1902, los mexicanos quedaron maravillados con la obra del arquitecto Bruno Mori, quien había diseñado un sólido edificio de hierro Art Nouveau que se podía desmontar. El edificio fue comprado y embarcado por un empresario mexicano y llevado en tren a la Ciudad de México, en el lugar que ya se había elegido para su construcción. En 1903 comenzó el montaje.
La bella ornamentación de cristales y hierro hizo que los capitalinos comenzaran a llamarlo el Palacio de Cristal. En 1910, el edificio estuvo en los festejos del centenario y albergó una importante colección de arte e industria japonesa. En 1913 pasó a ser sede del Museo Nacional de Historia Natural, emulando a los importantes museos de Londres y Nueva York. Para 1922, el Museo Nacional de Historia Natural ya era el mejor de México y recibía alrededor de 200 visitantes diarios. Entonces se le empezó a llamar Museo del Chopo. Pronto la zona circundante devino en un centro contracultural con jóvenes que portaban las modas más alocadas y hoy ya tiene más de 30 años como sitio predilecto de rockeros, punks, darketos, emos, cholos, etcétera. Sí, ya de tener que unos 10 años que se le cedió a la Universidad Nacional y entonces empezó una remodelación, porque ya como Museo de Historia Natural hace años que dejó de funcionar. Pero yo creo que más, ¿no? Como 20 años. Que fue para la UNAM, pero entonces la remodelación fue más reciente. Bueno, Aquí está el dato, ahí está. pero pues sobra. Si quieren se los doy. Mira, en 75 el edificio iban a demolerlo porque sufrió a partir de los años 40 un notable deterioro y en los 60 se utilizó como escenario para películas de terror. Claro, ¿Se acuerdan? Que, Una de López Moctezuma, Juan López Sí, Moctezuma. y otra del de Fando y Lis. Fando y Lis también. Jodorowsky. Sí, también se utilizó. Se pensó en demolerlo, pero considerado monumento histórico, se invirtió en su remodelación. En 75 pasó a formar parte de la UNAM y fue habilitado como Museo de Arte Alternativo. A ver, Ya. Desde ahí está en manos de la UNAM. sí. A mediados de mayo abrió sus puertas. Después de 3 años de remodelación, fue traído desde Düsseldorf, Alemania, a inicios del siglo XX. Y ya, esa es la historia. Fíjate que aquí en Héroes y Violeta hubo durante muchos años una escuela que tenía una torreta. Bueno, todo el edificio era precioso, pero tenía una torreta que era idéntica a las del Museo del Chopo. Y por más que he tratado de averiguar por qué esa escuela tenía esa torreta, porque era una escuela que fue inaugurada a finales del siglo XIX por Porfirio Díaz. Pero esa torreta era idéntica, del mismo material metálico, con toda la estructura de la del Chopo. Yo no sé si le sobró y la opción acá, no, nunca lo he podido. También ahí detrás averiguar. de San Fernando, en la siguiente calle hacia el norte, hay una estructura ahí de metal con cristales también de esa época, que fue alguna época una escuela. No, ya no está. Ya no Es la está. que yo te estoy diciendo. Era la escuela Ignacio Manuel Altamirano, que estaba a media cuadra del museo del Panteón de San Fernando. Y era exactamente igual. A mí siempre me llamó la atención y he querido averiguar, pero no. Bueno, lo que se aclaró fue que Eiffel no tuvo nada que ver. Ni modo. Me falló. La regaste. La regué completa porque no sé dónde demonios lo leí y debo hay de una revisar placa. mis fuentes. Estoy seguro que hay una placa que dice algo. Pues ahora que alguien se dé una Industrias vuelta, Eiffel. que lo constate.